Hemos aprendido a confiar en Dios. Amén. Unos sí, otros no. A otros falta. Porque confiar en Dios es algo bonito. Dice que el concepto de confianza es esperanza, firmeza que se tiene de alguien o algo. También genera esperanza, fe, creer a Dios. Esa es la confianza. La confianza genera, proyecta. Y a través de esa confianza nosotros buscamos de Dios. Porque en este mundo un hombre va a confiar en otro hombre. No. Es difícil. Si se han puesto a pensar, el uno mírese al otro. Mírese. ¿Nos parecemos? No nos parecemos. Somos diferentes. Unos más altos, otros más bajitos, otros más gorditos, medios panzoncitos como yo. Pelo largo, pelo corto, con canas y tantas cosas. Y pensamientos distintos. Ninguno tiene el mismo pensamiento. Ninguno. Pero el único ser en este mundo que tiene el poder para poder reunir a todos los que estamos aquí es Dios. Con pensamientos distintos, con formas diferentes, el Señor, Él nos trae y nos reunimos aquí solo a adorarlo, a alabarlo, a exaltarlo. Hermano, aquí no es fácil pararse y muchos que predican la palabra lo han dicho. Esto no es fácil. El hermano Yangari está con un pañuelo que se seca, yo en cambio tengo frío. Él tiene calor, yo tengo frío. No es fácil. Esto es difícil. Desde que el Señor me dio la primera vez esta oportunidad de predicar su palabra, hermano, hasta el día de hoy yo siento nervios, yo siento frío, a mí me da de todo. Porque la palabra de Dios es algo maravilloso, es algo lindo. Y el predicarla no es cualquier cosa. Porque como decía nuestro pastor en la mañana, estamos en la carne. Y la carne día a día comete errores. Pero el único que la puede sujetar es el poder del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Él es el que ayuda y nos sostiene. Tenemos una base bíblica, Génesis 20. Vamos a leer Génesis 20. Génesis 20 del 1 al 6. ¿Me confirman con un amén? Génesis 20 del 1 al 6. Como título tiene Abraham y Abimelech. ¿Estamos listos? Leamos alternadamente. De allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, todos. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Aquí hablamos de algo que sucedió hace muchos años. Es una historia donde existe una confianza sin límites de parte de Abraham hacia Dios. Pero Abraham, como les decía, estaba en la carne. Y la carne comete errores, la carne tiene miedo, la carne es floja.
A la carne hay que cogerla, levantarla y decirle, vamos, porque si no, no se mueve. Lastimosamente es así. Pero si nosotros no hacemos eso, la carne nos vence. Y eso pasa. Muchas las veces eso pasa. Tanto afuera en el mundo como aquí adentro, en la iglesia. Hermanos que se dejan vencer de la carne, y esa es la verdad, no hay cómo ocultarlo. Y terminan en un proceso de apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque la carne los venció. Pero Dios en su infinita misericordia nos ayuda. Mire que en ese tiempo Abraham parte de su tierra, como le dice el Señor, deja tu tierra y anda donde yo te digo. Entonces él obedece, ¿no? Él obedece, se va con su esposa, pero llega a un lugar donde había un rey llamado Abimelec, y donde dice Abraham en su pensamiento lo comentaba y Dios lo estaba escuchando, pero Dios callaba. Dios no le decía nada porque Dios quería saber hasta dónde iba a llegar lo que él iba a hacer. Entonces él viene y sabía que en ese lugar no había temor de Dios. Porque si sabemos la historia de Abraham con su esposa Sara, es media hermana, pero él la tomó como mujer. Pero en ese tiempo, ya en este tiempo no se permiten esas cosas. Eso fue en ese tiempo, ¿ya? Para que quede bien claro. Bueno, entonces él temía, él estaba temeroso y sabía que si él decía que era su esposa, lo iban a justiciar porque le iban a decir, es tu esposa y tu hermana a la vez. Entonces él temía, ¿no?, de que lo mataran a él y a su esposa. Pero él decidió poner esa mentira chiquitita nomás, una mentira chiquitita a veces. Todos hacemos unas mentiras pequeñitas nomás y se nos va de las manos, la mentira se hace grandota. Parece mentira, ¿no? Las palabras mismo lo dice. Y eso se vuelve grande. Entonces a él se le formó un problema. Se le formó un problema, pero él nunca se olvidó que tenía a Dios. Eso es lo bueno del ser humano. Nunca se olvidó que tenía un Dios. Y su confianza estaba depositada en Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Pero Dios sabemos que es misericordioso. Pero tampoco él va a decir, tranquilo, ya, te perdono y no ha pasado nada. No. Entonces, todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso porque nosotros como seres humanos tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Si no los aprendemos a reconocer, ¿de qué sirve caminar? ¿De qué sirve adorarlo a Dios si no entendemos el principio básico, que es amar a Dios sobre todas las cosas y no pecar? Eso es lo básico ante los ojos de Dios. Pero nosotros cometemos los errores porque estamos en carne todavía. Estamos en una carne. Pero todo eso nos lleva y nos causa consecuencias. En esta vida nos causa consecuencias. Hay un hombre también, aparte de Abraham, hay un hombre que tuvo gran confianza en el Señor, que se llama Moisés. Es un hombre muy admirado, porque él estando en la guardia de Egipto, porque era parte del ejército de Egipto, el Señor lo sacó de ahí. Lo sacó, pero le enseñó su verdadera realidad y de dónde venía, ¿ya? Y qué era lo que iba a hacer. Entonces, este hombre a la larga pasa el tiempo y se compromete tanto con el Señor, tanto, que él obedece a Dios. Obedece a Dios, ¿por qué? Porque lo llega a conocer prácticamente cara a cara al rey. Él lo conoce, pero de todo esto, a veces hay cosas que en el ser humano no las ve bien, porque él tenía esa confianza con el Señor, tenía esa proximidad con Dios. Pero el pueblo que él lideraba, de pronto unos no lo veían bien, otros sí lo veían bien. Hubo críticas, como en todo lugar, hubo envidias, como en todo lugar. ¿Por qué? Porque el hombre a veces le nace la envidia, el hombre critica. Lo veían a Moisés, que tenía ese apego con el Señor. Jesús, nuestro Dios todopoderoso. Hoy en día, tener ese apego con nuestro Señor, cualquiera no lo tiene.
Y en ese tiempo, conocer a él, a Dios, como lo conocía, eso era digno de admiración. Él tenía una confianza bien grande con nuestro Señor Jehová. Entonces, esto terminó en críticas y a muchos no les gustaba. Y hay personas, la verdad, créamelo, hay personas ni hacen ni dejan hacer. Esa es la realidad de la vida. La verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Entonces, resultó esto, pasó, pero Moisés tenía una confianza que el Señor nunca lo dejó solo. En los problemas más difíciles, él estaba ahí. Cuando lo criticaron tan fuerte, hubo momentos que hasta lo querían apedrear. Y eso pasó. Pero el Señor lo permitió. No lo permitió. La confianza de Moisés era tan fuerte hacia Dios que él sabía en quién había creído. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas suceden en el hombre. Pero nosotros como hombres tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. A veces dejamos pasar el tiempo y solo nos limitamos a algo. Claro que somos seres limitados, pero tampoco nos vamos a quedar ahí. Tenemos que avanzar, pues. No nos vamos a quedar en un solo lugar. Tenemos que avanzar. El Señor tiene propósitos en nosotros. Por algo somos pueblo de Dios, ¿sí o no? Amén. Somos el pueblo de Dios y tiene propósitos en nosotros. Cada uno de aquí se ha levantado predicadores, esposas de pastores, buenos predicadores que llevan la palabra, van a evangelizar. Y esto no es de quedarse estático, esto es de salir a predicar la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener la confianza en el Señor. Pero a veces, como les digo, perdemos la confianza. La confianza genera fe, esperanza. Pero si no la tenemos, ¿cómo vamos a llegar a la fe? Porque no la tenemos la confianza en el Señor. A veces tenemos problemas en nuestra vida, como decía el hermano, sonreímos, saludamos, todo es bonito, pero el único que sabe nuestras dolencias es Dios. Humanamente nosotros pasamos, Dios le bendiga, le sonreímos, ve, el hermano está contento, la hermana está contenta, pero no sabemos qué tiene por dentro en su corazón. Eso no lo sabemos. Eso solo lo sabe Dios. Entonces, nosotros como seres humanos aprendemos a confiar en Dios, porque Dios es el único que ve dentro de nuestro corazón. Nosotros no vemos, Él es el que ve dentro de nuestro corazón. Aprendemos a vivir, pero vivimos por fe. El justo vivirá por fe, dice la palabra. Continuemos, pero no decaigamos, porque a veces la palabra como que la dejamos a un lado la dejamos la palabra y nos dedicamos a otras cosas, pero no nos dedicamos a adorarlo a Dios como se merece. Nos olvidamos de que el Señor está ahí atrás nuestro, mirando nuestros actos, cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Él está ahí, está presente. Aquí Dios está presente. El que no lo sintamos es porque no lo queremos sentir. Pero si nosotros nos comprometemos con Dios, confiamos en el Señor, téngalo por seguro que el Señor le va a dar un abrazo cálido, fuerte. Y entre más desesperación tengamos, entre más problemas tengamos, el Señor te va a decir: tranquilo, que aquí estoy yo. Aquí he venido a protegerte, aquí he venido a levantarte. Tú no te encuentras solo. Eso es el Dios que tenemos nosotros. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso Abraham confiaba en el Señor. Abraham no es que no confiaba en el Señor, cometió sus errores. Como todo ser humano se equivoca en este mundo. Nadie es perfecto, solo Dios es el perfecto. Y nos equivocamos. Él cometió su error y se vio asustado. ¿A quién no le ha pasado un problema no parecido al de Abraham, pero sí se ha equivocado? Ha dicho una mentira y cuando le ha pasado ha estado asustado porque no sabía ni cómo solucionar ese problema en el que se metió.
¿Sí o no? A cada uno le ha pasado, en diferentes formas, pero nos ha pasado. Hemos cometido el error. Entonces, pero no estamos solos. No estamos solos, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y a través de la confianza generamos fe, esperanza, pero también tenemos que generar algo más. Algo más tiene que venir a través de esa confianza. Tenemos que aprender a generar obediencia al Señor, a obedecer. Tenemos que aprender a obedecerle a Dios. A veces nos desesperamos, muchas las veces nos desesperamos por hacer cosas las cuales no están en los planes de Dios. A mí me ha pasado. Les cuento un pequeño testimonio. Trabajé con un muchacho trinitario. El hombre me hablaba de la palabra, me evangelizaba. Jesús bendito, yo decía, este hombre. Él me quería evangelizar a mí. Y yo le veía su forma de comportarse. Era totalmente negativa a la palabra de Dios. Pero yo lo dejaba. Porque nosotros no hemos sido llamados a contienda, sino a predicar la palabra. A eso hemos sido llamados. Entonces yo lo dejaba. Pero él esperaba que yo me moleste y comience a discutir con él. Nunca llegó ese momento. Nunca. Eso era lo que él me esperaba. Pero a la larga, ¿qué nosotros hacemos como buenos cristianos? Doblar rodillas, clamarle a Dios. Eso es lo que hacemos como buenos cristianos. Y someternos a la palabra de Dios. Y como les dije, a obedecer lo que dice Dios. Entonces, doblé rodillas, le oraba, le suplicaba al Señor. No me respondía, y no es que estaba ocupado, porque el Señor siempre está libre. Pero no es el tiempo. No es el tiempo. Y yo seguí orando. Pasó. Tranquilo, yo me dije a mí mismo, tranquilo. Le digo, Señor, si no es el tiempo, no es tu voluntad, tranquilo que yo te obedezco, Padre mío. Yo voy a esperar tu voluntad. Voy a esperar tu tiempo, porque ese es el perfecto. El mío no cuenta. Y eso es lo que hice. Comencé a orar y seguí orando. Un día me llamaron. Aló, le digo, sí, me dicen. ¿Usted está de más antiguo en ese lugar? Sí, le digo. Necesito dos que le den problema. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hermanos, para que llegue esa llamada a mi teléfono, pasó un año que tuve que soportarlo, que tuve que escuchar, porque de paso él ya no iba ni a la iglesia, estaba hasta apartado ese hombre, las malas palabras salían de su boca. ¿Quién soy yo? Solo Dios, es el único. Él es el único que va a resolver mi problema. Yo no lo puedo resolver. Dios es el poderoso, yo soy humano, nada más. Entonces esperé y se dio. Y le digo, sí, tengo dos ahorita, dos candidatos de los buenos. Déme sus nombres. Le di el nombre. No ha de creer, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. A la semana le dieron el cambio. Y me quedé tranquilo trabajando con personas que sí querían trabajar, con personas que sí querían hacer y obedecer. No es el tiempo muchas las veces de nosotros, no es lo que pedimos, y no es que Dios no nos escucha. Dios nos está escuchando. A veces pedimos las cosas todos molestos, con mala cara. Señor, ¿y cuándo me vas a ayudar? Estoy aquí que te espero, pero tú no te pronuncias. Y el Señor, ¿cuándo te ha respondido así? El Señor nunca ha respondido molesto. El Señor siempre ha respondido humilde y sencillo. Su ayuda ha llegado de inmediato cuando tú lo pides con humildad.
Él nunca, nunca te ha pagado con la misma moneda. En su infinita misericordia, Él ha acudido a tu clamor. Él ha acudido, no te ha abandonado. A veces hacemos cosas, humanamente hacemos malas cosas y no las hacemos bien. Pero Dios nunca, nunca ha sido injusto. Siempre ha sido Rey justo, Rey soberano, Rey misericordioso. Él siempre ha permanecido fiel donde nosotros hemos sido infieles. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros llevamos su palabra a los hogares donde nos acercamos, a los refanes que se están dando. Esa palabra es la que llevamos de este Dios misericordioso y maravilloso. De Él, a Él le servimos. Porque nosotros le servimos al Señor, pero le servimos con amor. Él nunca nos ha fallado, mas nosotros siempre hemos fallado. Siempre hemos fallado, algo hemos hecho mal. Y aunque Dios no le ha gustado, el Señor ahí ha estado, ahí ha permanecido, ahí ha estado el Señor. A veces hay cosas que nos duelen en el corazón. Hay tantas cosas que nos duelen en el corazón. Y el Señor nunca nos ha dejado. Siempre ha estado ahí, consolándonos, consolando a los hermanos. A veces estamos desesperados. ¿Quién no ha tenido una desesperación? Muchos las tienen, otros la han tenido. Enfermedades, tantas peripecias que pasamos. Pero dice su palabra que en este mundo tendremos aflicciones. Y Él nos va a seguir levantando. Él nos va a seguir sosteniendo. Si Abraham no lo dejó, ¿qué puso en el pensamiento de Abimelec? En sus sueños él se metió y le dijo: no la toques. Él se lo dijo: no la toques. Abraham, creyendo que no había temor, pero ese rey sí tenía temor de Dios, porque escuchó la voz de Dios y obedeció, no estando en un camino de búsqueda hacia Dios, porque el que conocía de Dios era Abraham y su esposa y los que venían con él. Pero en ese pueblo no creían en Dios. Pero aún así, Abimelec escuchó la voz de Dios y le dijo que no lo mate, porque él no lo hizo con maldad. Él pensó que en verdad era la hermana de Abraham. Él pensó, o sea, fue engañado, porque no lo quiso hacer con maldad. Pero Abraham había mentido, porque dice: y a la verdad también es mi hermana, dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Eso fue lo que hizo Abraham. Y sí se arrepintió Abraham también. Abraham también pidió perdón a Dios, pero él estaba confiado del Dios que tenía. Él confiaba en el Dios que tenía. A pesar de su equivocación, de su error, que no fue cualquier error, pero él confiaba en Dios. Él sabía, y si tenía que venir algo, él lo aceptaba con justa razón, porque Dios tenía toda la razón de castigarlo. Él tenía toda la razón, pero aún así, ¿qué hizo Dios? ¿Le perdonó? ¿Lo cuidó? ¿No dejó que Abimelec tome la mujer de él? Más bien, Abimelec lo mandó, dijo, cuando salió de ese pueblo, lo mandó hasta cargadito al hombre. Lo mandó con provisiones, comida, le dio dinero, de todo, porque a la vez Abimelec sabía quién le había hablado, que no era cualquiera, era Jehová de los ejércitos. Él sabía quién le había hablado. Y como que en su mente él decía: bueno, Abraham, coja a su esposa, coja todo lo que yo le di y váyase, porque yo aquí no lo quiero. Yo no quiero caer en desgracia, estando bien. A veces eso nos pasa.
caemos en desgracia estando bien. Nosotros mismos la buscamos. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios justo, un Dios poderoso, que aunque ve nuestras tristezas, Él ahí está, dándonos la mano, animándonos cada día. A veces nos olvidamos de predicar esta palabra y de decirle a las generaciones venideras que existe un Dios, que existe un Dios todopoderoso, existe un Dios que nunca nos abandona. Él nunca nos ha dejado, siempre ha estado allí en nuestros problemas, siempre ha estado Él en nuestros problemas. Cuando hemos tenido cosas que nos han pasado, de pronto robo, alguien se ha tratado de hacernos daño, el Señor siempre ha estado ahí, parado adelante de nosotros. Y cuando ha venido esa persona o las personas que nos han querido hacer daño, el Señor se ha puesto delante de nosotros como escudo y le ha dicho: alto, que Él no está solo, ella no está sola, yo estoy con ellos y tú no lo vas a tocar. Primero tendrás que pasar por mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos en esta iglesia. Jesucristo es nuestro Dios. Ese es el Dios maravilloso. Él ha arrancado de nuestros corazones esas raíces de amarguras que a veces brotan de la nada. Y le permitimos que vayan avanzando y avanzando. Y eso nos comienza a destruir. Poquito a poquito comienza a avanzar y nos va destruyendo, carcomiendo por dentro. Pero el Señor ha llegado a tiempo y las ha arrancado. Hemos tenido enfermedades, Él las ha sanado. Hemos pasado peripecias en esta vida, no hemos tenido, pero el Señor nos ha sustentado. Él ha llegado, Él no nos ha abandonado. No estamos solos en este mundo, tenemos a un Dios. Él nunca nos ha dejado solos. A veces hay cosas que nos han pasado y han sido necesarias que nos pasen. Y eso sí se los puedo decir, porque Él las ha permitido. Y no porque nos ha querido hacer daño, sino que han sido necesarias que pasen en nuestras vidas, porque a veces nosotros no queremos ver más allá de nuestras narices. Él quiere que no caigamos en desgracia, pero nosotros somos tercos, hermano, tercos, créamelo. Aunque parezca tan fea esa palabra, pero no queremos reaccionar. No queremos reaccionar. Él quiere lo bueno para nosotros, pero nosotros y dale ahí, y no queremos entender. Aunque ha dolido lo que nos ha pasado, ha dolido, pero el Señor lo ha hecho por algo y nos lo ha hecho por un bien, para hacernos ver y entender, como dice la parábola del hijo pródigo, y volviendo en sí, reaccionó y volvió a donde su padre. Porque hay personas que llegan hasta caer en lo más último, y no quieren entender. Llegamos hasta el punto más bajo a veces, y de allí nos saca el Señor. Se ensucia sus manos, las extiende en esa podredumbre, y de ahí nos levanta, de ahí nos da la mano y nos saca. Porque ¿saben lo que dice Dios? Y si lo han sentido, las palabras que dice Dios: ese es mi hijo, ese es mi hija. Aunque ha padecido, aunque le ha pasado lo que ha pasado, aunque no haya querido entender, pero no lo he abandonado. Porque al Señor también le ha dolido su corazón cuando nos ve pasando tantas cosas, cuando nos ha visto enfermos, cuando nos ha visto en tantos problemas. A Él le duele el corazón, pero en su infinita misericordia Él nos da la mano todavía. A veces nos desesperamos y decimos: Señor, ¿cuándo vienes? Pero no nos damos cuenta de una cosa: que aún faltan almas por añadirse a esta iglesia. Aún faltan.
Y cuando estén completas, será la venida de Él. Cuando ya estemos completos, será la venida del Señor. Y en ese momento se acabarán todas estas tristezas, todo lo malo, porque iremos allá donde Él está, a gozarnos. Iremos a vivir una vida que nos la tiene preparada, muy distinta a esta. Una mejor vida, sin problemas, sin llantos. Pero para eso tenemos que perseverar. Tenemos que confiar en el Creador. Tenemos que poner nuestra confianza completa en el Señor. Tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a obedecerle. Porque de la obediencia Él se alegra. Él se alegra de la obediencia. Él es el juez justo. A Él nadie lo compra. Él hace justicia donde el hombre no la pudo hacer. Ahí Él se manifiesta y hace justicia. Si algo he visto en este Dios todopoderoso, es que Él siempre permanece fiel. Hay una alabanza bien bonita que dice: tu fidelidad es grande. Pónganse de pie, queridos hermanos. Tu fidelidad comparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Repítalo otra vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díganla otra vez más.